amor y el favor de nuestro Señor Jesucristo deben gobernar nuestra vida. Amén. Muchas veces nos preguntamos por qué pasan en nosotros cosas que no podemos dominarlas, que no podemos transformarlas. Y en la mayoría de las ocasiones es porque nos sumergimos tanto en lo que vemos, en lo que creemos que está sucediendo, que está pasando, que la verdad no damos lugar a conocer un poco más al Señor y no estamos tan preocupados por la situación o por la circunstancia que no vemos que sí tiene salida, que sí hay algo nuevo, que sí hay algo diferente, que sí hay algo que se puede cambiar y que todo tiene una solución. Amén. Saluda a la persona que tiene al lado. Dígale muy buenas noches. Qué maravilloso placer, qué maravillosa bendición poder reconocer a la persona que está a su lado. Qué maravillosa bendición poderle saludar. Hemos determinado por la misericordia, la gracia y el favor de Dios que durante los siguientes 8 martes, a partir del día de hoy, vamos a tomar unas clases de discipulado. Avanzado, un poco más avanzado que el discipulado anterior, que creo que todos lo tenemos. Y si usted en casa no lo tiene, con muchísimo gusto, escríbanos al WhatsApp, nosotros se lo hacemos llegar. Sí, claro, podemos subir las guías a internet. Entonces, en la primera guía nosotros miramos las primeras 8 guías de discipulado, miramos un discipulado básico que nos llevaba al conocimiento un poco de el Señor hasta llegar al punto de estar preparados para recibir el bautismo. Ahora vamos a mirar unas guías un poco más avanzadas donde nosotros vamos a aprender a recorrer este camino y a tener conocimiento acerca del camino que iniciamos. Por lo tanto, la primer guía se llama Conociendo el camino llamado Cristo. Padre bendito, aquí nosotros, tus hijos en casa, en el momento en que escuchemos esta enseñanza, necesitamos ser edificados, necesitamos ser revestidos, necesitamos conocerte un poco más. Creemos, Señor, que este nuevo tiempo nos va a llevar a conocer de una manera más clara nuestro vivir para Jesucristo. Sabemos, bendito Rey, que ser un discípulo es aprender del Maestro y seguirlo. Todo aquello que hoy nos lleve a conocer a Dios nos permite que tengamos una relación más profunda contigo y a la vez que nos parezcamos un poco más a ti. Vamos, dile, eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Enséñame y construye en mí tu presencia. Amén. Bueno, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En nuestro vivir en Cristo no es nuestra meta al hablar del Señor a una persona, no va solo hasta decirle Cristo es tu Señor, hasta decirle Cristo es tu Salvador. No, Él dice: haced discípulos en todas las naciones. Y cuando nosotros anhelamos un púlpito donde predicar, anhelamos un lugar donde predicar, tenemos que entender que todas las naciones son la mejor plataforma para predicar. Entonces, tú tienes un altar de predicación en tu estudio, en tu trabajo, en tu familia, en tus amistades, en el parque, en el supermercado, donde tú quieras. Ese es tu altar en el cual puedes levantar el nombre de Jesucristo. Y dice, bautizándose. O sea, el bautismo es un mandato, no es una elección. Nosotros nos bautizamos porque obedecemos un mandato. El bautismo es reconocer públicamente que he creído que soy pecador y que he aceptado la redención de Jesús para mi vida. Y dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Estamos viviendo tiempos tan difíciles y no solamente por las situaciones que estamos pasando, sino porque se nos ha convertido un poco complejo.
en llamar al pecado, pecado. Se nos ha convertido un poco difícil decirle a alguien, mira, no hagas esto, en verdad está mal. Entonces Jesús dice, enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado. Y nos da algo muy especial, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Quiere decir que cada día que usted habla del Señor, Él está con usted. Que cada día que usted habla de Él, Él va con usted. Vamos a iniciar esta guía con el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Vamos a conocer un poco más ese camino llamado Cristo. Juan 14, 6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hemos hablado de que el tiempo en la tierra es un camino que nos conduce hacia una morada eterna donde vamos a vivir el resto de nuestra existencia. Que nosotros aquí en la tierra decidimos tomar el camino correcto o el incorrecto. La situación es que no existen varios caminos. Hay uno solo y se llama Jesucristo. No hay más. No hay el que yo quiera, crea o piense que es el correcto. ¿Qué es un camino? Un camino es una franja de tierra que nos exige una acción. ¿Cuál es la acción? Caminar, recorrerla, ¿sí? ¿Para qué nos sirve un camino? Para ir de un lugar a otro. Jesucristo es una acción, es una franja en la que nos accionamos para recorrer el camino llamado Cristo que nos lleva hasta el trono de la gracia, hasta la presencia de Dios. Ya está trazado, solo puedo seguirlo. ¿Y cómo hacemos para seguirlo? Tenemos que conocerlo. ¿Quién de ustedes se ha ido de viaje y se ha perdido en el viaje? ¿Sí? Entonces, mire qué impresionante, dice mi nuera siempre, y dice mi hijo, y me hace perder a mí. Y así fuese una frase suelta en el momento, en eso ese es nuestro problema, que si usted y yo nos perdemos en el camino llamado Cristo, muchos de los que están detrás nuestro pueden perderse y pueden equivocarse. Entonces es indispensable conocer, porque Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y miren, cuando estábamos haciendo esta guía de discipulado, yo le decía a mi esposo, mi amor, le decía, ¿qué clase de caminos hay? ¿Qué clase de terrenos hay? Entonces empezábamos con él a hablar, bueno, ahí está el pavimentado, está el destapado, hay caminos arenosos. Cuando fuimos a un lugar, para los que están en el extranjero, aquí en Colombia hay un lugar llamado La Guajira, donde literalmente usted va por arena, no hay carretera. Entonces usted tiene que conseguir quien lo lleve hasta un lugar que se llama el Cabo de la Vela, porque si no hay una carretera que lo lleve, es arena. Entonces la arena, cuando viene el viento, se pierden las huellas. Entonces existe el arenoso, hay lugares pedregosos, hay carreteras que son hielo, que no sé cómo anda la gente, y muchísimos más. Imagínense, no sé si usted aquí conoce algún otro camino que nos diga, mire, también existe esto, también existe el otro. Debemos tener en cuenta que las carreteras son planas, pendientes, que tienen curvas, que en los caminos encontramos vías de acceso a diferentes ciudades como avenidas, callejones, calles alternativas, calles principales y muchísimas más. Encontramos caminos anchos, caminos angostos, caminos que no se ven. Entonces usted diga, ¿y usted para qué me cuenta todo eso a mí? O sea, ¿qué necesidad tengo yo de saberlo? Pues la razón es tan importante de conocer que así como existen caminos terrenales para ir a un lugar a otro y nos podemos perder en esos caminos, en el camino llamado Jesucristo, si no conocemos realmente la ruta, nos podemos perder.
De hecho, Jesús dijo, al final de los tiempos, el uno dirá, aquí está el Cristo, el otro dirá, no, está acá, el otro dirá, no, está acá. Dice la Escritura que al final de los tiempos, incluso serán engañados, ¿quiénes? Los mismos escogidos. A veces somos engañados ni siquiera por otros, somos engañados por nuestro propio deseo, por nuestra propia pasión, por nuestra propia voluntad. ¿Qué dice el libro del profeta Oseas en el capítulo 4, en el verso 6? Mi pueblo fue destruido, se perdió, porque ¿qué le faltó? Conocimiento. Le faltó conocimiento y dice por cuanto desecharon, o sea que tenían acceso al conocimiento como lo tiene usted hoy en día, como lo tengo yo, y dice por cuanto desecharon el conocimiento, yo también los desecharé de mi sacerdocio, y porque te olvidaste de tu ley, yo también me olvidaré de tus hijos. O sea, el Señor nos está extendiendo un camino en el cual nosotros tenemos que decidir cómo caminar en Él. Y es muy fácil desviarse. ¿Por qué? Porque el camino a usted le demanda. En una vía a usted, ¿qué le pasa? Tiene momentos en los que tiene que parar, quiera o no quiera. ¿Le ha pasado? En los momentos donde usted corre el riesgo de quedarse varado, no precisamente porque se le dañó el carro, sino porque se olvidó de colocarle algo tan elemental que se llama combustible. Es totalmente elemental. Usted sabe que un carro no anda sin combustible. ¿Por qué más se puede usted quedar atascado en el camino? Por un peaje, por un daño del carro, por un derrumbe en la vía, por un accidente adelante. ¿Y sabe qué? Todo eso vivimos nosotros en nuestro camino llamado Cristo. ¿Y qué sucede? Cuando usted no tiene la prioridad de cuál es el camino que debe recorrer y hacia dónde tiene que llegar, pues si usted se encuentra el bulto de tierra al frente, pues se regresa, se queda, voltea a otro lado. Pero si usted tiene seguro que es el camino que lo va a llevar a la vida eterna, a usted no le va a preocupar cuántas veces tenga que ser usted mismo quien mete la pala para destapar el derrumbo. No le va a preocupar cuántas veces tiene que ser usted mismo el que empuja el carro o el que pide ayuda a otro, pero no se va a detener en el camino. ¿Qué le estoy diciendo? En este camino usted va a encontrar dificultades como no se imagina, tropiezos como nunca pensó, cansancio de ese que usted quiere salir a correr. Pero ¿cómo hace usted para poderse mantener en ese camino? La manera más clara de mantenerse en el camino llamado Jesucristo es conociendo a Cristo. Dice la Escritura, Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no le dijera a nadie que él era el Cristo. Él se da a conocer que Él es el Cristo. Él le da en su conocimiento, también le da la autoridad. Y le dice: si tú reconoces quién soy yo, las tinieblas jamás podrán dañarte, jamás podrán destruirte. Y todo obstáculo que tú encuentres en mi camino, todo obstáculo que tú encuentres caminando en mis pasos, va a ser derribado. Quita, tienes toda la autoridad celestial para poderlo quitar. Y si hoy tú miras a Jesús de frente,
Cierra tus ojos un instante, pero no te duermas. Y mira a Jesús de frente. Y la pregunta que Él te hace es, ¿quién crees tú que soy yo? ¿Quién crees? ¿Y cuál sería la convicción en nuestro corazón de la respuesta? Y hoy en día, sin lugar a dudas, te digo que nuestra respuesta está marcada con nuestra manera de vivir. Nuestra respuesta no está marcada con una frase. Nuestra respuesta no está marcada con decir, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. No. Jesús en la tierra se dio a conocer como Hijo de Dios y fue la razón por la cual murió. Jesús no murió por ninguna otra razón. Jesús, el Hijo de Dios. Cuando le dijeron a Pilato, ¿cómo vas a colocar ese letrero ahí encima? Se acostumbraba en aquel entonces, si no lo recuerdan, que todo hombre que moría crucificado le colocaban encima la causa de por qué había sido crucificado. Y él colocó que Rey de los judíos, el Hijo de Dios. No, dijeron ellos, no, sí. Jesús se dio a conocer como el Hijo de Dios. Y cuando Jesús callaba, dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, a partir del verso 63, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes en el cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad hay de testigos? Él mismo ha hablado, su blasfemia es digno de muerte. La razón por la que Jesús murió fue por mostrarnos el camino, ¿sí? Porque Él, siendo Hijo de Dios, como hombre en el poder del Espíritu de Dios, dio a conocer al Padre, dio a conocer la voluntad del Padre. Nosotros jamás debemos dudar ni de la humanidad de Jesucristo, pero tampoco debemos dudar de la deidad de Jesucristo. O sea, mi conocimiento acerca de quién es Jesucristo debe ser absoluto. Usted no solamente puede mirar quién es Cristo, el que está así, colgado en un madero. No, eso es un muñequito colocado en un madero, pero no es Cristo. Cristo es aquel que realmente es el Hijo de Dios y el Hijo de una mujer. Tengámoslo presente, mis amados y mis amadas, tengámoslo completamente claro. Jesucristo, y repítaselo internamente, es el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros dudamos de la identidad de Cristo en nuestro vivir, en nuestro caminar, si decimos ser cristianos, pero no sabemos realmente quién es Cristo, por eso nos confundimos en el camino. ¿Por qué una persona regresa atrás y conoció del Señor? Porque no lo conoció. ¿Por qué una persona se deja vencer por el mal? ¿Por qué se deja vencer por la tentación? ¿Por qué se deja vencer por el pecado? Porque no ha conocido a Cristo, no ha conocido su poder, no ha conocido su obra, no ha conocido su favor, no ha conocido su gracia. No podemos dudar en nuestro corazón porque es donde se ve en el Espíritu. La Escritura nos dice que en mi caminar de Cristo, si en mi caminar en Cristo se desvía, no voy a disfrutar de lo que Él tiene preparado para mí, pero tampoco me voy a encontrar con lo que Él me quiere entregar aquí en la tierra. La Escritura dice, amado, yo deseo que seas prosperado en algunas cosas. En todas. Y que a veces tengas salud. Que tengas salud. Y que prospere tu alma. ¿Qué es que prospere tu alma? Que prospere la bendición en ti. Que prospere la libertad en ti. Que prospere el trabajo en ti. Que prospere tu familia. Que prospere tu vivir. Eso es lo que Cristo hizo aquí en la tierra. ¿Por qué y a qué vino Jesús? No sé si usted lo tiene claro, pero hay una razón del por qué vino y a qué vino. La Escritura dice, en el principio era el verbo, capítulo 1 del
Libro de Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, estamos hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces, ¿quién era Jesús? Era aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Mire, lamentablemente dejamos pasar a la ligera quién es Jesús ya que vino. Lo dejamos pasar. Nosotros estamos hablando de Jesús, de Cristo, pero se va, se escurre así de decir, bueno. Y cuando nosotros decimos, bueno, y no escudriñamos quién es Él, cuando nosotros sencillamente decimos Jesús, Jesucristo, y no sabemos quién Él, nos desviamos, mi amado, nos vamos al fracaso. Créame que en esta noche lo que yo le digo, no podemos caminar en victoria el camino llamado Jesucristo si no conocemos que Jesús es la luz de la tierra, que Él vino para darnos vida, que la humanidad entera está condenada. No estaba, escúcheme bien, está condenada a una muerte eterna, la cual solamente es transformada y redimida por medio del reconocimiento de manera personal como pecador y de la aceptación de Jesucristo como Salvador. Nosotros en el primer discipulado comprendíamos que el único que podía redimirnos del pecado era Jesús. Porque nosotros somos expuestos a toda maldición adámica. ¿Cuál es la maldición adámica? La maldición adámica se resume en una sola palabra: muerte. El Padre dijo, si usted come del árbol que no debe comer, morirá. A muerte, lo hemos hablado, lo repetimos hoy, muerte es la separación de Dios y el hombre. Esa es la muerte. No es la muerte cuando nosotros estiramos el pie, cuando nuestro organismo deja de respirar, cuando nuestro corazón deja de bombear sangre. No, la muerte es la separación de Dios. Cuando nosotros dejamos de respirar, cuando nuestro corazón deja de bombear sangre, lo que ha terminado es nuestra vida carnal, nuestra vida en esta naturaleza física. Pero nuestra vida espiritual, el soplo de aliento de vida que Dios nos dio es eterno. Mi hermanito y mi hermanita, usted y yo vamos a vivir una eternidad. Recorriendo el camino y llamando a Cristo, vivimos la eternidad. ¿Dónde? Fuerte. ¿Dónde? Y sin Cristo la vivimos ¿dónde? En el infierno. Así de claro. Entonces, cuando Jesús da vida, nosotros tenemos que comprender que esa vida yo la debo cultivar. Por eso dice, guarda todas las cosas. Cuando los hijos, dicen hecho en Hebreos 2, versos 14 y 15, dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, Jesús también participó de lo mismo,
para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Hay gente que dice yo soy libre. Y cree que es libre porque puede salir de la casa a la hora que decida, o cree que es libre porque puede irse de paseo, o cree que es libre porque puede determinar qué trabajo tomar. No, mi amado. Nosotros somos libres cuando nuestro camino en la tierra se llama Jesucristo. El Padre envió a Jesús para hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre, no para hacer su propia voluntad. Y si Jesús, siendo Jesús, nos vino a la tierra a cumplir su propósito y a hacer todo lo que el Padre le envió que hiciera, ¿qué le hace pensar a usted que no necesita hacerlo? ¿Qué le hace creer que usted puede vivir en la tierra como cree que es lo correcto? ¿Qué le hace pensar ello? No, nosotros tenemos que comprender que el pecado que nos llevaba a nosotros a la muerte, lo llevó Cristo en la cruz del Calvario, y que entonces tenemos libertad para recorrer este camino. Se equivoca 100% una persona que cree que es libre porque no hace nada malo, entre comillas, ¿no? Porque lo malo es lo que cree que es malo. Mucha gente piensa que mentir no es malo, que tomarse una cervecita no es malo, que solamente estoy mirando la esposa del vecino, ¿qué de malo hay en ello? Dios dijo que admiráramos su creación. Sí. Y muchas cosas que parecen tan sencillas, pero su fin es camino de muerte. Nosotros tenemos que comprender que Jesús vino a la tierra a revelar el amor del Padre, porque de tal manera amó Dios al hombre que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús en la tierra es el reflejo del amor del Padre. En Juan capítulo 12, verso 46, Él vino para darnos vida eterna. Jesús vino para cumplir la ley. Jesús, eso está en Juan 6:51. Jesús vino para servir. Jesús vino para que por su venida nosotros pudiésemos recibir después de su partida el Espíritu Santo. Jesús vino para poder preparar morada para usted y para mí. ¿Cómo lo podríamos resumir todo? Jesús vino para darnos vida en abundancia en la tierra y vida eterna en el cielo. Pero es un camino que yo lo recorro a diario. ¿Qué pasa? Que a diario tiene el Señor nuevas cosas para mandarme a hacer. A diario yo tengo nuevos propósitos para cumplir. No sé si a usted le ha pasado que a veces tiene alguien al frente y usted anhela decirle a esa persona algo de Dios, pero usted es valiente, se lo aguanta y no le dice nada. Sí. Dijo mi hijo en una ocasión que se accidentaba un niño y yo iba corriendo a orar. Él se quitaba y bíblicamente me dijo es que Jesús se apartaba para orar, mamá. Yo me tenía que apartar para que tú fueras a orar. No, mi amado. Si yo decidí caminar este camino llamado Cristo, no puedo caminarlo a mi manera. No basta con levantarme, abrir los ojos y decirle, oh Señor, gracias, 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 gracias. Y no lo obedecemos. No basta con decirle, Señor, gracias, gracias. Y no hablamos de quién es Él. Primera de Juan capítulo 2, verso 2 en adelante dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor del Padre se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esa es una manera de seguir a Cristo. Esa es una manera de caminar. Yo debo hacer lo que Jesucristo hizo en la tierra.
Yo debo vivir como Él vivió, claro. No podemos vivir sin pecado, porque nosotros somos de una tendencia pecaminosa. Y Jesús no fue de una tendencia pecaminosa. Recordemos que la sangre de Jesús tiene poder, que la sangre de Jesús es divina, porque la fecundación, la mujer no coloca la mitad de 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 una gota de sangre. La sangre biológica y científicamente la coloca el hombre. Los óvulos no tienen sangre, solo tienen sangre los espermatozoides. La parte humana de Jesús la heredó por María, pero la parte divina, su sangre la heredó por el Padre. Por eso la sangre de Cristo tiene poder, porque es libre de pecado, porque es libre de la muerte y de la condenación. Entonces yo sigo a Cristo caminando como Él caminó. No puedo seguir a un extraño. Yo para seguir a alguien tengo que conocerlo. Tengo que saber cómo hacer las cosas. Tengo que saber cómo dirigirme, cómo hablarle a otro y saber para dónde va. ¿Dónde está Jesucristo? En este instante. En el cielo. Sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Ahí está Jesucristo, a donde usted y yo tenemos que llegar. Si habéis resucitado con Cristo, poned las cosas arriba, en las cosas del cielo, no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, para que la gloria de Cristo sea manifestada en tu vida. Yo no puedo decir que voy recorriendo el camino de Cristo mientras voy viviendo como un demonio. Yo no puedo decir que estoy recorriendo el camino de Cristo si no lo conocemos. ¿Sabe? Nosotros no podemos seguir buscando disculpas en nuestra vida para caminar con Él. Nosotros no podemos seguir diciendo, ay, pero es que Él. No, Jesús tiene que ser nuestra prioridad. Jesús debe ser nuestra prioridad. Lucas 14:26 dijo Jesús: si alguno que viene a mí no aborrece a padre, madre, mujer, hijos e hijas, hermanos, hermanas y su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo no soy discípulo de Jesucristo si antepongo las personas que conozco, las que creo que amo, antes de Dios. ¿Cómo más recorro este camino? Sabiendo hablar. No hablando las palabras locas que salgan de mi boca, sino que nuestra manera de expresarnos tiene que ser como soy yo en toda situación, momento, circunstancia. Yo no puedo tener dos tipos de lenguaje, un lenguaje como hijo de Dios y otro lenguaje como habitante del mundo. Mi lenguaje tiene que ser celestial. Hijo de Dios como habitante en el mundo, pero como dijo Jesús, no te pido que los quites del mundo, pero sí te pido que los guardes del mal. Nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo es otra manera? Miramos primero quién era Jesús, a qué había venido Jesús, y ahora yo cómo sigo a Cristo. Miramos primero que debemos conocerlo para guardar sus mandamientos, que debemos seguirlo, que nosotros debemos dejar las excusas para seguirlo, el que debemos permanecer en su palabra, que debemos amar. Amar a la manera de Cristo es una manera de seguirlo. Jesús fue ejemplo vivo de amor, se dio a sí mismo, no escatimó el ser igual a Dios. Él les dijo a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy, Juan 13, versos 34 y 35, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto se reconocerá que usted es mi discípulo si usted ama a los demás. Si usted se niega a sí mismo, si usted puede poner su vida por rescate de muchos y no muriendo por ellos, sino entregándonos a vivir una vida inmutable en su palabra. No vivamos los días por el azar, no vivamos los días por la suerte que nos pueda presentar o por la manera que nos pueda
asemejar. No, usted y yo tenemos una vida clara desde antes de la fundación del mundo. Y esa es la forma como nosotros debemos vivir. ¿Quién nos guía en este camino? El Espíritu Santo. ¿Quién nos sostiene en este camino? El Espíritu Santo. ¿Quién nos enseña a conocer a Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Quién es la luz que alumbra por medio de la palabra? El Espíritu Santo. Entonces, mi amado, primera guía de discipulado que vimos el día de hoy. Conoce a Jesucristo. Conoce a Jesucristo para poder caminar este camino que nos lleva a la vida eterna sin perdernos. Amén. Si usted tiene alguna pregunta en casa, por favor hágala. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Recuerda que Cristo es la vida, no es un nombre, es una verdad. Tenemos reunión los días jueves 6 de la mañana por Google Meet. Tenemos tiempo de adoración viernes 7 de la noche, domingo 9:30 de la mañana, y los esperamos el próximo martes para la segunda guía de discipulado. Un abrazo muy fuerte, bendiciones para todos.